Pasaron las penas, dolores y llanto. Cristo ha venido, su iglesia ha llevado. El mundo se hunde en terrible fracaso. Ay de aquellos hombres que en el mundo han quedado. ¿Quién es esta que sube recostada sobre su amado? En la iglesia santa que con sangre Cristo ha comprado. ¿Quién es esta que sube recostada sobre su amado? En la iglesia santa que con sangre Cristo ha comprado. Pasaron las penas, Cristo ha regresado. Los muertos en Cristo han resucitado. Los que estaban en pie fueron transformados en cuerpos de gloria y al cielo volaron. ¿Quién es esta que sube recostada sobre su amado? En la iglesia santa que con sangre Cristo ha comprado. ¿Quién es esta que sube recostada sobre su amado? En la iglesia santa que con sangre Cristo ha comprado. En la iglesia santa que con sangre Cristo ha comprado. El Señor nos continúe bendiciendo a todos allá en sus hogares, en sus casas, en sus empresas, en sus vehículos inclusive. No se pierda este mensaje de la palabra de Dios que vamos a exponer en este momento. Quiero que tome en sus manos el capítulo 9, versículo 8 del libro de Eclesiastés. Quiero leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Incline su cabeza, cierre sus ojos si lo es posible, y si no en su mente, acompáñeme a orar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Padre eterno, aquí estamos, Señor, en esta hora, dirigiéndonos a ti, Señor, como el soberano, Rey de reyes, Dios de dioses. Venimos en tu nombre, Señor Jesucristo, pidiendo que salve las almas, rompe cadenas, liberta a los cautivos, opera milagros y maravillas de sanidad, de liberación. Usa este vaso de barro como tú quieras. Señor, atamos el poder del infierno alrededor nuestro y por donde quiera que va a pasar la transmisión, la señal a través de la internet, a través de los medios de comunicación que vamos a usar. Bendice, Señor, esta palabra y llévala al corazón, a la mente, al alma del necesitado. En el nombre de Jesús declaramos la sangre de Cristo cubriendo nuestras vidas. Amén y amén. Hermanos, hermanas y amigos, quiero hablarles acerca de la iglesia limpia y ungida. La palabra limpio significa que no tiene manchas ni suciedad, que no tiene mezclas de impurezas. Es muy significativo esta definición, este significado secular de esta palabra. Cuando lo llevamos a la luz de las Sagradas Escrituras, al ámbito espiritual, encontramos que la palabra de Dios dice claramente que la iglesia que va a subir al cielo es una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Es decir, sin suciedad, como dice esta definición secular, que no tiene mezclas de impurezas. Si algo se ajusta a la definición, pareciera que hubiera sido extraída de los versículos 26 y 27 de la epístola a los Efesios, el capítulo 5, que vamos a revisar en un momento, pero me llama la atención que la iglesia que va a subir al cielo tiene que ser una iglesia limpia, una iglesia sin manchas, sin mezclas de suciedad y sin manchas y mezclas de impureza. Y eso es tan real porque así está escrito en la palabra que en un momento vamos a leer. Lo que hemos leído en el capítulo 9, verso 8 del libro de Eclesiastés está presentando una semejanza de lo que debe ser la vida de una persona que sirve a Dios, lo que debe ser la vida de la iglesia que va a subir al cielo. Aquí dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. La vestidura blanca es una vestimenta especial. Y es especial porque refleja, representa la pureza. Lo blanco
es símbolo de pureza, de limpieza. Y como lo blanco es tan elegante, que también es muy fácil de mirarse cualquier tipo de mancha, por pequeña que sea. Hay piezas o colores de ropa que regularmente hay gente que les llama a ese tipo de colores guardapolvo, guardamugre, porque no se detecta tan fácil que esté sucio. Lo blanco, sí. Lo blanco manifiesta cualquier suciedad, cualquier impureza que esté puesta, se detecta de cerca y aún de lejos. Aquí la palabra dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Es decir, que la vestidura de la iglesia del Señor Jesucristo, espiritualmente hablando, la vestidura que va a tener el alma, que debe mantenerse delante de Dios, es una vestidura blanca. Espiritualmente hablando. Y luego habla también, después de hablar de la pureza, de la santidad, que todo eso refleja santidad, pureza, limpieza y muchas otras cosas. Aparte de eso, habla también del aceite, de la unción, que nunca falte ungüento, tipo de la unción, del aceite que se ungía a las personas, como los que iban a ser reyes, los que ministraban en el santuario, en el tabernáculo, los ministros de culto, en otras palabras, eran ungidos con ese aceite. Aquí hay dos elementos muy importantes que deben estar juntos, aliados, entrelazados. La santidad en una persona, en una iglesia, y la unción, es decir, la presencia de Dios en su totalidad dentro de la vida de una persona, que la refleja a través de su santidad, de su pureza, de su limpieza espiritual, y luego de la unción del Espíritu Santo que hay en esa persona. Este es un tema muy importante, interesante para cada cristiano que profesa el cristianismo y que ha determinado llegar al cielo. Sin santidad, recuerde, la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y una persona no puede mantener la pureza, la santidad en un estado frío, apático, es decir, sin unción, sin la unción del Espíritu Santo, sin la investidura del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, sin ese poder extraordinario que produce, que emana del Espíritu Santo de Dios, la persona no puede vivir una vida de santidad, no puede vivir una vida de victoria, de triunfo, de ganar batallas espirituales. La carne no lo logra hacer. Esta batalla que libramos es una batalla espiritual,
Y se necesita la unción, la fuerza, la presencia de Dios en nosotros, que nos unja con su poder y su fuerza para ser capaces de librar la batalla en totalidad que estamos librando. Por eso la iglesia no puede ser una iglesia santa y fría, tibia, apática. La iglesia santa que espera llegar al cielo tiene que tener la unción del Espíritu Santo, el fuego divino sobre ella. Y dentro de la congregación, cuando está ese fuego, la gente siente la necesidad espiritual en su alma, en su espíritu, de consagrarse a Dios. Una iglesia fría no le importa la santidad. Lo mismo es el mundo que la iglesia. Por eso hay iglesias que se parecen más al mundo que al cristianismo. Es más, hay congregaciones que son más mundanos que los pecadores. Son más sinvergüenzas y corrompidos que los pecadores. Porque no tienen, en primer lugar, no pueden tener santidad si no está la unción de Dios, si no está la presencia del Espíritu Santo allí, que es el que redarguye, que es el que señala la persona en su corazón, en su interior, en su espíritu, para que se consagre y se acerque a Dios. Una persona sin la unción, sin el poder del Espíritu, es un creyente frío, apático, mundano, que se enreda con el mundo, con la carne, en cualquier momento. La palabra establece que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne no está para agradar a Dios. Cuando una persona vive una vida carnalizada, es decir, enredada en el pecado, enredada en las cosas mundanas, enredada en celebraciones mundanas, en cosas pasajeras, no puede agradar a Dios. Y la carne no agrada a Dios si el Espíritu no gobierna la carne. La palabra dice que hay una lucha, una batalla entre la carne y el Espíritu. Y cuando el Espíritu vence la carne, entonces la carne se santifica, porque el Espíritu está gobernando la carne, todo, la mente, el corazón, todo nuestro ser. Pero cuando la carne gobierna al Espíritu, es decir, que no hay ni unción, no hay santidad, porque la carne es el gobierno del ser, del cuerpo, del alma y del espíritu, entonces esa vida es un religioso perdido dentro de una iglesia, porque es tan pecador como los que están en el mundo. Es necesario entonces que la palabra sea una realidad en nosotros, la palabra santidad y la palabra unción, la palabra ungüento, la palabra ungido. Y vamos a ver a través de estos versículos de las Sagradas Escrituras, en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 16, la palabra nos muestra algo importante. Capítulo 16, verso 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey.
Y el versículo 13 dice: ya llegó Samuel con su cuerno lleno de aceite, listo para ungir al que el Señor eligiera, en este caso a David. Fue elegido por el Señor. Y dice el verso 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esto indica que el aceite es tipo del Espíritu Santo, y que cuando una persona, en el caso que ya miramos, era ungido con el aceite, el Espíritu Santo vino y tomó posesión de la vida de David. A partir de ese día, el Espíritu Santo venía sobre él y fue una persona completamente diferente. Esto indica que cuando la unción del Espíritu Santo, la presencia divina, el Espíritu Santo se apodera de una persona, esa persona es diferente a partir de ese día. Indiscutiblemente es una persona espiritual, gobernado por el Espíritu Santo de Dios, por la unción que recibió. Bendito sea Dios para siempre. El capítulo 5 de la epístola a los Efesios, el verso 26, nos habla de este tipo de iglesia, una iglesia limpia y una iglesia ungida que va a subir un día cuando Cristo arrebate a su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Todas las señales están dadas para que Cristo se lleve a su iglesia de la tierra. Y todo cristiano, todo creyente debe estar preparado continuamente, esperando el momento de encontrarse con Él. Aquí dice el capítulo 5, versículo 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es un elemento extraordinariamente poderoso. Aquí dice que la iglesia, está hablando de la iglesia, una iglesia santa que fue purificada. Esta congregación de los hijos de Dios en todas partes de la tierra, la iglesia que va a subir al cielo, no es una denominación, es un pueblo santificado. Y note bien esto, que ese pueblo es purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque el agua también simboliza la palabra de Dios, simboliza también al Espíritu Santo. La palabra de Dios, como agua pura, viene a lavar, viene a limpiar la persona de todas sus suciedades, de todas sus impurezas, de todos sus contagios espirituales que haya tenido. La palabra de Dios. Por eso, en una congregación donde la palabra de Dios abunda, donde la palabra de Dios es suficiente, la gente tiene dos alternativas: o se consagra a Dios para vivir una vida diferente al mundo, o se va a buscar una iglesia mundana donde pueda hacer todo
lo que le dé la gana hacer. Pero la palabra de Dios lo viene a lavar, a santificar, a limpiar. El verso 28 dice, el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa, lo glorioso emana del cielo. Lo glorioso es esa unción, ese poder, esa presencia. Ninguna iglesia, ningún creyente, ninguna congregación será gloriosa si no tiene la presencia de Dios en ellos. Esa iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Note eso, a través del agua de la palabra de Dios, que significa limpieza, poder. La palabra de Dios significa también la limpieza, la autoridad, el poder, la forma de redarguir, la forma de penetrar, porque la palabra de Dios no es algo superficial, algo que simplemente alguien la escuchó y se quedó igual. No, la fe viene por el oír la palabra, y la palabra, dice la Escritura, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra al corazón, que discierne los pensamientos, que conoce las intenciones del corazón. La palabra penetra a los tuétanos, a las coyunturas. La palabra divide el alma del espíritu, se mete a lo profundo de nuestro ser. Cuando se enseña la palabra de Dios, entonces la gente, como dice la Escritura, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La gente que oye la palabra, la enseñanza de las Escrituras, va a ser redarguido por esa palabra bendita, y va a dejar toda suciedad y se va a consagrar a Dios para ser parte de ese pueblo que va a entrar al cielo. El pueblo que va a entrar al cielo es un pueblo sin mancha. Allí no van a entrar leopardos ni tigres. Allí van a entrar ovejas. Un pueblo sin mancha y sin arruga. Está hablando de la pieza de ropa desarrugada a través de una plancha caliente que pasa sobre la tela y va quitando todo tipo de arrugas de la tela hasta dejarla limpia y sin mancha. Ese tipo de iglesia o de creyentes que forman parte de la iglesia son creyentes limpios, santificados, desmanchados, desarrugados, que no tienen nada que ver con el mundo. Todo creyente que tenga que ver con celebraciones mundanas, paganas, no es parte de ese remanente que se va a ir al cielo. Y seguimos viendo la Escritura porque es una iglesia ungida, y ya vimos una parte en Eclesiastés 9:8 que leímos. Pero ungido
Es una unción, y era puesta esa unción era puesta sobre la cabeza de ministros del altar, también sobre la cabeza de hombres que eran elegidos para ser reyes en Israel, dentro del pueblo de Dios. Las ovejas también necesitaban de esa unción. Y es así como, espiritualmente hablando, toda oveja es parte de un rebaño. Y toda oveja, en el sentido de la palabra, está preparada para irse con el Señor en cualquier momento que la muerte lo sorprenda. Pero las ovejas verdaderas siempre tendrán su vestidura blanca, siempre tendrán la unción sobre sus cabezas. Y mire, algo curioso es la historia, o lo que relata la historia acerca de las ovejas. Evidencias claras. Por ejemplo, las ovejas eran ungidas con aceite porque moscas de tamaño muy grande se movían y se mueven dentro de esos rebaños de ovejas. Y especialmente en aquellos tiempos donde seguramente no habían insecticidas capaces de erradicar esas plagas, entonces atacaban las ovejas. Y la oveja que no tenía aceite sobre la cabeza, allí se le colocaban aquellas moscas grandes y bajaban de la cabeza buscando las fosas nasales para meterse. Y cuando se lograban meter dentro de la fosa nasal, ponían huevos que se convertían en gusanos, y esos gusanos no salían todos para afuera, sino que penetraban hacia adentro, y algunos gusanos entraban hasta la cabeza de la oveja. Y cuando la oveja sentía que ese gusano estaba dentro de su cabeza, entraba en un estado depresivo, de desesperación, y esa oveja se golpeaba contra los árboles, se golpeaba contra las piedras, contra las peñas, en su desesperación, porque tenía esos gusanos dentro de su cabeza. El pastor tenía que hacerle un tratamiento con aceite caliente para tratar de expulsar esos gusanos que estaban dentro de sus fosas nasales, y la oveja volvía a tener paz. Cuando el aceite estaba puesto sobre la cabeza de la oveja, entonces las moscas, el aceite era como un repelente, y las moscas y otras plagas no se acercaban a la oveja, porque el aceite las repelía, era un repelente tremendo, y la oveja tenía paz. Esto es significativo, porque estas son cosas literales que definitivamente fueron y son reales. Las plagas nunca han dejado de existir, nunca han dejado de estar en la tierra. Pero espiritualmente hablando, la oveja, el que se considera un verdadero hijo de Dios, no puede vivir sin la unción, sin el aceite fresco sobre su cabeza. El Señor ha prometido
De ahí el Salmo 23, 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es decir, que el aceite era derramado sobre la cabeza de las ovejas y se escurría hacia los lados, se derramaba y las plagas huían de la presencia de esas ovejas. Espiritualmente hablando, ninguna oveja del rebaño del Señor en el tiempo que vivimos podrá vivir si no tiene la unción sobre su cabeza, si no tiene la unción y sus vestiduras blancas, es decir, la unción y la santidad. Si no las tiene, las plagas van a acercarse y se le va a meter el gusano del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Por eso muchas ovejas han sido destruidas, desbaratadas por el diablo, porque han dejado penetrar a su cerebro, a su cabeza, el gusano maligno del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Hay gente con un orgullo terrible sin tener en qué fundarlo. No tienen, como dice el dicho, en qué caer muertos, pero tienen un orgullo que sustentan, porque el enemigo les metió eso a la cabeza. Porque les metió la altivez, la soberbia, la envidia. Porque les metió la vanidad. Porque les metió el enemigo la pereza, la cobardía, la frialdad, la carnalidad, la avaricia. ¿Por qué? Porque no tenían la cabeza ungida con el aceite del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos estarnos librando solamente de moscas, de zancudos, de insectos. La guerra nuestra no es contra carne y sangre, no es contra insectos. La guerra nuestra es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra. Y para poder enfrentar esas plagas demoníacas, poder en la sangre de Cristo, tiene que haber la unción sobre nosotros. Tenemos que tener la cabeza ungida. Aquí dice: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero el Salmo 92:10 dice: porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Cada uno de nosotros tiene que tener una unción fresca. Y sabe, hermanos y hermanas, que la unción fresca sobre la cabeza de una persona viene a través de la oración, de la búsqueda del rostro de Dios. La unción fresca sobre mi cabeza viene a través del tiempo que yo pase buscando el rostro del Señor, en comunión con Él, en ayuno, en vigilias, acercándome a su presencia. Entonces viene la unción fresca, no una unción. No van a ungirle la cabeza cada año. Esto es como el pan. El Señor dijo: el pan nuestro
de cada día, dánoslo hoy. Usted no se va a comer un pan hecho hace un año. El pan que atrae y que todos queremos comer es un pan recién salido del horno. La bendición de Dios tiene que ser fresca. Esto indica que todos los días necesitamos del Señor. Todos los días necesitamos de esa unción fresca sobre nuestra cabeza, para que las plagas demoníacas no puedan penetrar. Es más, el escritor a los Efesios, en el capítulo 6, presenta una batalla tremenda y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos que van a ser lanzados es sobre nuestra cabeza, sobre nuestra mente, porque el primer ataque del enemigo en contra de una persona es a su mente. La mente, porque es allí donde se va a gestar, donde se va a organizar lo bueno o lo malo. La sangre de Cristo tiene poder. Y esto es muy importante, que la unción, hermano, la unción que debe estar en nuestra cabeza es el aceite tipo del Espíritu Santo. Esa unción fresca, alabado sea el Señor. La unción rompe los yugos. La unción que es tipo del Espíritu Santo y que es producida por el Espíritu Santo de Dios, va a romper los yugos. Dice la Escritura en Isaías 10, versículo 27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción fresca sobre la vida de una persona que sirve a Dios no solamente va a repeler las plagas demoníacas que puedan estar alrededor, como dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Hay plagas demoníacas, demonios como plagas que vienen a enfrentar, a atacar, a tentar, a empujar a que el hombre, la mujer peque, caiga en tentaciones, caiga en pecados corruptos, pecados peligrosos, escandalosos. Esa es la obra de las tinieblas. La persona que tiene sus vestiduras blancas porque se ha guardado del mundo, se ha guardado del pecado, tiene también la unción sobre su cabeza. Entonces esa unción va a hacer podrir los yugos. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Es decir, que sobre una persona que sirve a Dios, que está ungido, que vive una vida de santidad y santificación, de pureza, los yugos no podrán permanecer. Se pudren por esa unción que posee la persona. Alabado sea el Señor para siempre. Y esto indica también la palabra en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20. Aquí dice la Escritura: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis
todas las cosas, porque la unción, que es la misma presencia de Dios en nosotros, hace que tengamos discernimiento y que podamos conocer todas las cosas que vienen en contra, los planes de Satanás en contra nuestra. Tenemos que tener la unción del Santo, es decir, la unción del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo, para poder conocer, detectar, examinar, entender. Porque cualquiera no entiende, el impío no entiende, un tibio no entiende. Dice el escritor, el libro de Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, pero ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos entenderán, comprenderán. ¿Cuándo? Cuando está la unción en ellos, cuando está el Espíritu de Dios que los dirige, que los guía, que los gobierna. Bendito sea su nombre por siempre. La parábola de las 10 vírgenes es una parábola, es una semejanza, una alegoría de lo que significa precisamente la vida cristiana, la vida en el Espíritu, porque la vida cristiana ha llegado en el tiempo que vivimos a ser tan liviana, tan fácil de cualquiera decir que es cristiano, cualquiera decir que sirve a Dios y que va a una iglesia. Eso se hizo demasiado barato. Pero según esta parábola, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensatez es terquedad, es necedad. Y estas necias, estas insensatas no tomaron consigo aceite. Esa es la realidad de un verdadero cristiano, que no puede andar sin esa unción, no puede andar sin ese aceite sobre su cabeza, sin esa presencia divina que es un repelente contra las plagas demoníacas invisibles que hay alrededor nuestro. Y dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y aquí hay algo muy importante, porque estas no solamente llevaban aceite adentro, sino afuera también. Si lo vemos en la forma espiritual que quiere hablar y que quiere expresar esta parábola, esta palabra, no es una cosa literal, es espiritual, es simbólico, que el verdadero cristiano tiene que tener aceite adentro de su vida y tiene que tener una reserva, y esas reservas son la oración, la búsqueda del rostro de Dios continuamente y estar preparado, porque el día de encontrarse con el Señor es un día no anunciado, es un día de repente, un día repentino, el día que usted o yo nos vamos a encontrar con el Señor. Si no es que haya sonado la trompeta para todos, pues va sonando la trompeta uno por uno, y ese día no está anunciado. Hay gente, como decía recientemente en un mensaje,
que ha construido un edificio, una casa, y se está preparando para hacer una fiesta de inauguración y se muere antes de inaugurarla. Pasamos por un lugar en estos días donde hay un edificio grandísimo, donde muchos, por lo menos de 5 o 6 locales comerciales en la parte de abajo, en la parte del primer piso, tiene sótano, tiene un edificio para arriba, pero el hombre se proponía a inaugurarlo y en la semana de la inauguración se murió. El cristiano no está exento de eso. Nosotros sabemos que en cualquier momento nos vamos a encontrar con el Señor. Él va a encontrarse con nosotros. Alabado sea Dios. Dice el capítulo 5, versículos 14 y 16 del Evangelio de Mateo. Habla de la luz, de la lámpara, y habla de esa necesidad importante que tenemos dentro. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto también es una alegoría. Está hablando de la persona, del hombre. Está hablando del creyente, que es una luz y que está alumbrando a distancias. Y dice el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué indica esto? Que el hombre es visto como una lámpara. El cristiano es visto como una lámpara espiritualmente hablando. De hecho, que la lámpara del hombre es su vida. Y el Señor habla de hacer las cosas antes, las cosas agradables a Dios, antes que la lámpara se apague. Es decir, antes que la vida del hombre sea apagada. Lo que vemos que el hombre es visto, el cristiano es visto como una lámpara encendida. Y así tiene que ser. Un verdadero cristiano no puede ser una lámpara echando humo, apagada por falta de combustible, como pasó en esta parábola que acabamos de ver, que aquellas necias, insensatas, no tomaron aceite para sus lámparas. Es decir, estaban vacías, sin la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, la puerta se cerrará un día, pero no entrará al reino de los cielos. Esto es importante entender, que cada cristiano debe ser una lámpara encendida y una lámpara que se mira a la distancia, una lámpara que se ve a distancia. Debido a esto, la iglesia del Señor también es un pueblo que ha salido y que el Señor sigue diciéndole que no se enrede en las cosas del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No, y al no ser del mundo, no tenemos nada que ver con la mundanalidad, la corrupción que hay en el mundo. Que el mundo tenga sus discotecas, sus prostíbulos,
sus centros de droga, de prostitución, sus casinos. Que el mundo tenga sus celebraciones. Cada poco es raro el mes que no hay una celebración pagana. Que el mundo la tenga es natural, es lógica, es normal. Pero la iglesia no es del mundo. Y al no ser del mundo, no debe participar en las cosas que el mundo está participando. El Señor quiere que ese pueblo que le sirve a Él no esté mezclado. Es más, la orden divina, como está escrito en Isaías capítulo 52, versículo 11, dice la Escritura: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Está hablando de la gran ramera, de la Babilonia, de la gran ramera que registra el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. El versículo 4 dice: oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío. Está hablando de la madre de las rameras. Y el Señor dice: salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la orden y la voz de Dios, que el pueblo suyo, el pueblo del Señor, debe salir y no debe tocar lo sucio, lo asqueroso, lo inmundo que tiene el mundo corrupto y las religiones que no han hecho ninguna diferencia entre el mundo y la iglesia.